y derramo mi sangre, ustedes no pueden ser salvos. Es necesario que yo sea entregado en manos de hombres pecadores y sea juzgado por el pecado de este mundo. Pero con este fin yo nací, con el fin de cumplir el propósito de mi Padre. El propósito de mi Padre es salvar al mundo entero, para que todo aquel que en mí crea, que crea en mi obra redentora en la cruz de Calvario, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me voy, pero yo les mandaré al Consolador. Él vendrá y estará con ustedes hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, el cual mi Padre enviará en mi nombre. Ya les he dicho desde antemano que voy a ser crucificado, voy a entregar mi vida, mas yo resucitaré al tercer día. Vendré a vosotros nuevamente. Voy a mi Padre de donde yo vine, pero les hago esta promesa. Pero me es necesario derramar mi sangre por ustedes para redimirlos. Este es el mandamiento que tengo de mi Padre, que yo dé mi vida por ustedes, que yo derrame mi sangre por ustedes. Esto lo hago porque les amo, pero vendré pronto por vosotros. Voy a la casa de mi Padre a preparar mansiones para que donde yo esté, ustedes puedan estar también. Les he dicho todo esto antes de que suceda, para cuando suceda, crean que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy su Salvador, que yo soy el que los he redimido por mi sangre. Volveré a vosotros, no me tardo mucho. Yo les dejo mi paz a ustedes, no como la que el mundo da. Oren y velen, porque mi venida será pronto. Yo vendré, los tomaré conmigo y los presentaré delante de mi Padre como la esposa del Cordero. Mientras que yo regreso, hagan mi obra, prediquen el Evangelio. Díganle al mundo que yo di mi vida por ellos. Díganle que mi sangre fue para salvarlos. Díganle que yo resucité y que yo vivo y reino, que yo estoy en mi trono intercediendo por el mundo entero, para que todo aquel que en mí ponga su fe no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos a su programa Principios Conservadores con el pastor Jesse Pando, defendiendo los derechos cristianos. Un programa para latinos dando a conocer temas y política afectando a la iglesia del Señor. Por la siguiente hora usted puede hablar y comentar con el pastor Jesse Pando al 432-333-5061. Es nuestro propósito contender por nuestra nación y nuestros derechos cristianos garantizados por nuestra Constitución. Escúchenos a las 8 de la mañana cada domingo. Con ustedes, el pastor Jesse Pando. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Buenos días a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de la nueva Radio Alabanza. Gracias por estar ahí en Facebook Live también, escuchando el programa Principios Conservadores, defendiendo nuestros derechos cristianos. Amén. Ese es un deber que tenemos todos los hijos de Dios, hermanos, de defender nuestros derechos como hijos de Dios. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Creo que hoy ya es el día 1 de marzo, hermanos, me parece, si no me equivoco. Parece que ya es el... aquí según la computadora me dice el 1 de marzo, amén. Ya sé como hoy en día nos imponemos al teléfono o a la computadora para todo, así es de que si le dije la fecha mal, pues échale la culpa a la computadora, amén, no a mí. No se cree, hoy es el día 1, hermanos. Tengo muchas cosas que hablar porque de aquí a noviembre voy a estar hablando algunos temas bien importantes.
de lo que tenemos que hacer como ciudadanos de esta nación. Claro que somos ciudadanos del reino de los cielos, amén, pero todavía no llegamos a nuestra ciudad, ¿ok? Todavía estamos aquí, amén. Todavía estamos aquí en la tierra, así es de que todavía tenemos que contender por la fe y luchar por la fe. No nos queda de otra, amén. Amén, hay que contender por la fe, como nos dice ahí el apóstol Judas en el versículo 1:3. Amén. En el versículo 3, nomás tiene un capítulo de ese libro, esa carta pues, y nos dice que debemos que arduamente contender por la fe. ¿Y qué es contender? Contender por la fe es estar en rebeldía en contra de algo. ¿Ok? O sea, todo aquello que viene contra la fe, la palabra de Dios, los principios bíblicos, nosotros debemos defenderlos. Amén. Y voy a estar hablando un poco hoy en día de los candidatos que están corriendo para la presidencia, hermanos, las proposiciones que tienen, las leyes que quieren pasar. Y hermanos, Dios nos ayude porque esta cosa no se está poniendo mejor. ¿Quién dijo que la cosa se iba a poner mejor? Nadie. El Señor dijo claramente que en los últimos días, por falta de amor a Dios y amor al prójimo, por causa del pecado, el amor se iba a enfriar. Por causa del pecado. ¿Y qué es lo que hace que se acabe el amor de una persona a una persona, una nación a otra nación? Cuando hay falta de amor a Dios. Y cuando no hay falta del amor a Dios en nuestras vidas, o de amar nosotros a Dios también, no nos queda otra más que pelearse uno con el otro. Y la raza humana está caída, la raza humana está en necesidad, hermanos. El mundo está en caos. Y desde que yo me recuerde que era niño, hasta el día de hoy, que a mis 54 años, yo le digo una cosa, que yo no he visto que se haya puesto mejor la cosa. Va de mal en peor. Amén. Este es un programa informativo, hermano, principios conservadores. Sí, hablamos política involucrando a la iglesia. Por aquellos que me escuchan por primera vez, aquellos que critican mi programa a veces porque no les gusta que hable política en una estación cristiana. Y si no hablamos de política, hermano, en una estación cristiana, entonces ¿dónde, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a hablar política? Hermano, pues ¿qué no sabe lo que está diciendo usted, pastor? Sí, los que no saben lo que yo estoy diciendo son muchos de ustedes. Porque déjenme, le vuelvo a repetir, por los que me escuchan por primera vez, lo que viene siendo la definición de la palabra política. La definición de la palabra política. Amén. Es bien sencillo. La definición de la palabra política. Ahorita entramos a la Biblia. Es más, déjenme leer primero la escritura. Amén. La misma Biblia nos dice aquí, hermanos, en Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, Reina Valera se dominan. Y no está diciendo eso en el original. En el original dice cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Amén. O sea, déjenme se lo pongo en término moderno. Cuando los cristianos gobiernan, el pueblo se alegra. Más cuando el impío, el pueblo gime. Lo que está diciendo aquí el Proverbio 29:2, que cuando el impío gobierna, el pueblo se lamenta y está en caos. Gobierna. Reina Valera usa aquí palabras que no están en el original, pero no cuestiono su intención. Quizás sus intenciones eran buenas, pero no dan la connotación que tienen que dar. Que cuando el pueblo gobierna, el Hijo de Dios gobierna, el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque creemos en los estatutos, los mandamientos, las morales que Dios enseña. Y esas no pueden producir nada más en nuestra vida que una vida saludable, una vida sana, el bien para prójimo, amar a Dios y hacer el bien a la humanidad. Por eso dice claramente que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando el impío gobierna, el pueblo lamenta, está en caos, el pueblo gime. Y dígame si no es verdad. Quiero hablar, hermanos, darle brevemente la definición de lo que es política para ustedes que tienen su mente cerrada, que no entienden la importancia de usted como hijo de Dios participar en las elecciones. Yo no sé, hermano, por qué tiene la gente esa mentalidad de que votar es un pecado, de que votar es malo. Yo he escuchado pastores que ellos creen nomás en orar, en ayunar y estar ya alabando a Dios en la iglesia, y eso es parte de nuestra vida, hermano. Pero eso no es el todo de nuestra vida. Tenemos que ser ciudadanos responsables de nuestra nación, porque somos la sal de la tierra.
¿Qué hace la sal? Preserva. No permita que se pudran las cosas. Es lo que hace la sal. Por eso Cristo nos identificó como la sal de la tierra, para preservar la tierra, para preservar el mundo. Entonces, ¿por qué esta nación cristiana fue establecida por hombres cristianos que venían de Inglaterra, huyendo de la iglesia católica y huyendo de Roma, que querían perseguir a la iglesia, meterlos a la cárcel, los mataban, forzar a la gente a creer como Roma quería que creyeran? Y hasta ahorita tienen como 1.3 millones de personas en Roma creyendo como ellos los forzan a creer. Y venían huyendo nuestros hermanos en Cristo de Inglaterra para venir a establecer a Estados Unidos de América una nación donde se pudiera adorar a Dios, alabar a Dios, sin temor a represalias del gobierno. Y ahí está el dilema, y ahí está el problema, que mucha gente en Estados Unidos, mayormente, se lo digo con todo respeto, mayormente el pueblo latino es el más cerrado de mente en este aspecto. Los predicadores latinos, hispanos, son los más cerrados en este aspecto que yo le estoy diciendo. Totalmente cerrados a la realidad de que somos la sal de la tierra, que tenemos un compromiso como ciudadanos de preservar la justicia, preservar lo que es recto, preservar las morales de Dios, las morales que Dios estableció. Y esto se hace por medio de ¿qué, hermanos? De votando y participar en las elecciones, que es un privilegio que tenemos en esta nación, que establecieron mis padres cristianos, que establecieron Estados Unidos de América. Porque yo nunca he visto esto con un perfil racial. ¿Eran blancos? Sí. ¿De dónde venían? De Inglaterra. ¿De quién venían huyendo? Del catolicismo, de Roma, de la persecución del Estado. Pero Pablo no era mexicano, Pablo no era latino, Pablo era judío. Amén. Pero era mi hermano en Cristo. Pedro no era mexicano, hispano, pero era mi hermano en Cristo. Y no se diga Mateo, Juan, Lucas, Marcos, no eran mexicanos, pero nos dejaron la palabra de Dios. Amén. Así es de que una de las cosas más grandes, son las mentiras más grandes que el Partido Democrático, hermano, que Univisión, Telemundo, Jorge Ramos, Luis Carlos Mendoza, Galavisión, La Qué Buena, todas esas estaciones, uno de los conceptos erróneos que le promueven a la gente es el racismo. Y nosotros como ciudadanos del reino de los cielos no vivimos por color de la piel de la gente. ¿Por qué color es la piel de la gente? No nos guiamos porque si es de México o no es de México la persona. No, nos guiamos, es una persona que ama a Dios, sirve a Dios o no. O sea, tenemos una ciudadanía en el cielo. Y nuestra constitución se llama la palabra de Dios. Pero, como decía temprano, mientras que estemos aquí en la tierra, no se me olvida, ahorita le doy la definición de lo que es política. Nomás le estoy dando aquí una introducción a por qué es importante que en una estación cristiana como lo es la cadena de Jimmy Swaggart, la cadena de AFR, la cadena de Pat Robertson, CBN, no CNN, no confunda, esos son liberales, esos son del diablo. Y vemos nosotros, hermanos, la decadencia en esta nación por el Partido Democrático y sus pólizas y sus leyes. La pobreza en los barrios que ellos dicen que quieren ayudar, pero al contrario los quieren mantener en pobreza para que sigan votando por ellos. Por eso les ofrecen promesas falsas de darles todo gratis, cuando ellos saben que no hay fondos para eso. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, un detalle de eso. Pero para usted, amigo, amiga, hermano, hermana que escucha esta estación, a mí alguna gente me ha etiquetado de racista. Algunos piensan que estoy loco porque hablo de política en una estación cristiana, porque en su ignorancia lo dicen, en su falta de conocimiento lo dicen. No digo la palabra ignorancia para que se ofenda. Ignorancia simplemente quiere decir la falta de información, que está ciego a ciertas cosas. Amén. Entonces, ¿qué es política? ¿Qué es política? Y dígame usted, si debo yo participar o no en la política. Política se define de esta manera: las leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación. Se lo repito: las leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación. ¿Entiende la definición por política? Y usted que me dice, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo no quiero meterme en política, ¿qué opina a la definición de la política?
¿Usted cree que orando es lo único que tiene que hacer como hijo de Dios? ¿Predicando? Esa es parte de lo que hacemos. Anunciamos el Evangelio de Jesucristo para tratar de ganar gente para el reino de los cielos. Pero el derecho a hacerlo es de lo que se trata este programa. Amén. El derecho de poder hacerlo es de lo que se trata este programa. ¿Cuántos votaron en las primaries? En las primarias. En las preliminarias. ¿Cuántos votaron esta semana pasada? ¿Usted votó, hermano? ¿Hermana? ¿O usted es de los cristianos que dicen, yo no creo en votar, yo no creo en la política, yo creo nomás en creer en Dios? Yo creo nomás en predicar el Evangelio, yo creo nomás en buscar a Dios. Yo creo que este no es mi reino es el cielo, sí. Pero mientras que usted esté aquí en esta nación, que se llama Estados Unidos, una nación cristiana, tenemos la obligación y el derecho de defender nuestros derechos como hijos de Dios, para que el Evangelio se siga predicando y anunciando donde quiera que se permita. No es ser como en Irán, que no dejan, que lo matan. No ser como en los países comunistas, que no permiten el cristianismo. Nuestros hermanos en China, hermanos, escondiéndose para adorar a Dios, para leer la Biblia, porque si los sorprenden leyendo la Biblia, los matan, los meten a la cárcel. En Corea. ¿Y usted dice que no es importante defender sus derechos en esta nación? ¿Usted me dice que no es importante votar? Ciertamente tenemos que dejar la ignorancia a un lado. El Partido Democrático es el partido que odia a Dios, odia al ser humano, odia a los niños, los matan en el vientre. Están promoviendo el homosexualismo y el lesbianismo a pasos agigantados, hermano. Nunca, cuando yo iba creciendo, me imaginé que iban a llegar a este grado de inmoralidad en esta nación. Adúlteros siempre ha habido. Homosexuales y lesbianas también, desde los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero debo recordarles qué hizo Dios con esas ciudades, con vecinas, que los consumió con fuego del cielo, porque no se quisieron arrepentir de sus malos caminos, de sus perversidades. Y hoy día, hermanos, tenemos iglesias ya cayendo bajo el engaño de Satanás, asignando ya pastores homosexuales, pastoras, según ellos, lesbianas. Se enojan porque hay iglesias que son bíblicas y no permiten lo que la Biblia no permite. Y la Biblia no permite que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y lo que hacen, van y establecen sus propios bylaws, se incorporan, establecen sus bylaws y ellos permiten en su constitución que se casen homosexuales y lesbianas y de pilón llamarse pastores y pastoras. ¿Cómo es que podemos parar eso nosotros, hermano? Levantando el estandarte, defendiendo aquello que es bíblico, que es correcto. Quiero hablarle unas pocas proposiciones, porque si usted no votó, ni si cuenta se dio de las propositions que teníamos, eran creo que 10 o 11, algo así. Y las imprimí y me salieron un poco borrosas, hermano, pero ahí los voy a dar a leer. A lo mejor que voy por eso traigo mis lentes gruesos ahorita y los delgaditos son para mirar la computadora, los gruesos son para mirar de cerca, ¿ok? Porque no quiero usar bifocus, el doctor me quiere dar bifocus, pero se me hace cosas así cuando camino, como que me caigo, hermano, como que me balanceo. Pero es importante, hermanos, entender la importancia de participar, hermanos. Yo sé, ahorita en el siguiente programa de La Voz de Berea estoy hablando de Apocalipsis, capítulo 6, vamos a empezar en el capítulo 6, donde vamos a estar viendo, hermanos, que ya los juicios de Dios se aproximan a esta tierra. Ya los juicios de Dios se aproximan a esta tierra. Somos ya la última generación. Hay gente que tiene miedo de dar fechas. Yo nunca he dado fechas y nunca voy a dar fechas porque no me lo permite el Espíritu Santo ni la palabra de Dios dar fechas. Pero la Biblia nos da señal tras señal tras señal de los últimos días, hermanos. Y una de las más grandes señales de los últimos días es este evangelio tibio que estamos viendo, esta apostasía en la iglesia, que no les importa lo espiritual, no les importa lo de Dios. Lo mismo les da si van a la iglesia o no van, si van a la oración o no van, si viven en santidad o no viven en santidad, lo mismo les da. Indiferentes a la obra de Dios, indiferentes, casi les tiene uno que rogar que vengan a la iglesia allá, hermano, a la oración. Gente que no ama a Dios, gente que no ama a Dios, no ama su presencia, no ama al Señor, porque vienen y sirven a Dios cuando les da la gana.
Y esa es una de las más grandes señales de los últimos días. Una iglesia fría, indiferente, apostatada, engañada por el mismo Satanás a que no es tiempo de edificar la casa del Señor, como en los tiempos de Nehemías, que decían, el Señor viene y los reprende y le dice, ustedes dicen que no es tiempo de edificar la casa del Señor, pero sus casas las tienen artesonadas, tienen las mejores casas que nunca, las casas más bonitas, la cuenta del banco más alta que nunca, y eso ha venido a causar que su corazón se pudra y usted siga lo material nomás y lo conveniente, y se olvidó de la senda antigua, de buscar a Dios de todo corazón. Esa es una de las señales de los últimos días. La apostasía. No puede apostatar los mormones. La iglesia católica no puede apostatar. No puede apostatar, hermanos, los testigos de Jehová. No puede apostatar el Islam, el budismo, porque ellos nunca han estado en la verdad. Han estado en costumbres, tradiciones de hombres. Entonces no pueden apostatar. La apostasía se refiere a aquellos creyentes que en un tiempo estaban fervientes por Dios, celosos por las cosas de Dios, y ahora viven igual que el mundo y no les importa lo espiritual. Yo sé que algunos de ustedes están gruñendo sus dientes o diciendo que estás ouch. Pero yo tengo que hablarle lo que el Señor me puso en mi corazón, hablarles, porque mi ministerio no es fácil, es un ministerio duro. Y yo voy a predicar lo que el Señor me dijo que predicara en estos últimos días. Yo no voy a hablar de lo que usted me quiere que hable. Le gusta bien, si no también. Búsquese una iglesia que le dé por su lado, así como lo hacen muchos de ustedes ya. Están en pecado, están fríos, están muertos, indiferentes. No les importa el reino de Dios. Nomás les importa dinero, prosperidad, profecías buenas, profecías positivas, puras cosas buenas les importan ya. Y no les importa mensajes de que se arrepientan porque Cristo viene. Hay que arrepentirnos porque Cristo viene. Hay que buscar a Dios porque Cristo está a las puertas. Y eso es precisamente lo que quiere hacer el Satanás, callarnos de que no prediquemos ese mensaje. Entonces no puede apostatar una iglesia falsa, pero la iglesia verdadera sí puede apostatar, porque en un tiempo conocía la verdad, pero ya no la conoce, ya no le importa. Se cumple Oseas 4:6. El sacerdote, o sea los pastores, los tales profetas y apóstoles, están igual que el pueblo, metidos en el materialismo, hablando solamente de dinero, prosperidad y bendiciones. Bendiciones vienen, cuando el Señor dice que no vienen bendiciones en estos últimos tiempos. En Apocalipsis 6 dice claramente que vienen los juicios de Dios ya. Yo no voy a poner fecha, no voy a ponerle fechas, pero desde que Israel se convirtió en nación el 14 de mayo de 1948, era la señal de la última generación. ¿Cuánto es una generación? 70, 80, 90, hasta 100 años. Tiene 80 años, creo que 70 años cumplió Israel. Yo no le estoy dando fechas, yo le estoy diciendo que las señales nos apuntan a que Cristo viene pronto. Otra de las señales de los últimos días, que se levantarían doctrinas de demonios, doctrinas inspiradas por demonios, doctrinas de la prosperidad, que todo lo que hablan es dinero, hazte rico, pacta 500, pacta 1000, pacta 10,000. Quiebra esta maldición generacional, trae $500. ¿Quieres que se salve tu familia? Le dicen a uno. ¿Quieren que se salve su familia? Depende de qué tan grande es tu familia, es tu ofrenda. Si tienes 10 miembros, trae 1,000 por cada uno y Dios lo va a salvar. Doctrinas de demonios, doctrinas mezclando la ciencia de la mente, la filosofía positiva con la escritura, y eso se constituye en herejía. Pero precisamente eso es lo que nos quieren detener de predicar en esta nación de Estados Unidos, el Partido Democrático. El Partido Democrático es el partido que está operando bajo el espíritu de iniquidad, el espíritu del anticristo, que se opone contra todo aquello que Dios establece. El matrimonio, como Dios lo estableció, el Partido Democrático se opone a eso. El no matar niños por medio del aborto, Partido Democrático, 5 jueces en la Corte Suprema, en 1973, votaron de que un niño no es un ser humano. Y de ahí le dieron el derecho a la mujer, dicen ellos, de ir a masacrar a un niño en su vientre. Y toda aquella persona, toda aquella mujer que aborta a un niño, que ha abortado a un niño y no se ha arrepentido, no podrá poder ver a su bebé en el cielo. Se va a ir al infierno por matar a ese niño inocente. Y en aquel día, aquellas personas que no se arrepintieron de abortar a un niño, un día van a estar frente al trono del juicio blanco, al juicio del trono blanco.
Y Dios le va a mostrar a su hijo, a su hija hermoso que ahí están en el cielo ya. Pero ellos no podrán estar ahí con ellos. Porque nunca se arrepintieron de ese pecado, de ir a matar a un niño inocente, en el lugar más seguro de una madre, que es su vientre. ¿Eso es política? Sí. Dígame usted si no han hecho del aborto una política ahora. Y ahí está el problema. Que cuando las morales, lo moral, lo constituyen más bien. Cuando lo moral lo convierten en política, es donde nosotros como cristianos tenemos que levantar el estandarte y pelear y defender. ¿Cuántos fueron a votar ahora en early voting? ¿Cuántos, hermanos? Dígame. Dígame si fue a votar o no, usted de los que cree. Yo no creo en la política. Déjeme le digo lo equivocado que está. Déjeme le leo la primera proposición que estaba en esta elección. Número 1. Texas should not restrict nor prohibit prayer in public schools. Hello? ¿Entendió eso, hermano? Texas no debe restringir ni prohibir la oración pública la oración en escuelas públicas. ¿Votó o no votó? Y usted se pregunta, ¿por qué pasan tal ley? ¿Por qué no me dejan llevar la Biblia al colegio? ¿Por qué no me dejan abrir mi clase con oración? ¿Por qué al coach lo castigan si ora con sus jugadores ahí en las fildas cuando van a jugar un juego? Por leyes como estas que usted, que no cree en política ni en votar, ignora. La proposición número 1, me parece, la primera es esta. Texas should not restrict or prohibit prayer in public schools. Texas no debe restringir ni prohibir la oración en escuelas públicas. Y usted dice, no es importante votar. Yo voté, sí, que no debe prohibirnos. La otra, Texas should reject restrictions of the right to keep and bear arms. Texas debe de proteger su derecho de portar armas. Texas vota no a que los políticos estén recibiendo fondos federales para estar haciendo lobbying, le llaman en inglés, hermano, es estar allá en el Capitolio queriendo pasar leyes tontas, como el aborto, la ley del homosexualismo, de sacar la oración de escuelas públicas. Esos son los lobbyistas que van allá al Congreso y están constantemente queriendo pasar leyes. Y cuando se le duerme al Congreso, se le duerme a un congresista ahí, a un cristiano ahí, a una persona como Mike Pence, Donald Trump, o un conservador, a Ted Cruz, cuando se les duerme a ellos, pasan leyes. Entonces, cuando el Partido Democrático tiene la mayoría en la Casa de Representantes y en el Senado, pasan las leyes absurdas que han pasado hasta el día de hoy. El partido que odia a Dios, el partido que está en contra de todo lo que es Dios, el Partido Democrático. Ningún cristiano debe, por moral o por ética, votar con el Partido Democrático si se llama verdaderamente cristiano. O si lo es, pues. Si es cristiano de nombre nomás, pues lo va a hacer porque no es cristiano convertido. No es una persona convertida. Pero yo no puedo votar por el aborto, hermano. Yo no puedo votar porque se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Yo no puedo votar en contra de Israel. De que nos hagamos un enemigo de Israel y le demos el lado a los árabes, a los musulmanes. Yo no puedo votar por eso porque el Señor dice, yo bendeciré a los que te bendigan en cuanto a Israel y maldiciré a los que te maldigan. Como estudiante serio de la escatología, cuando yo era joven, hermano, yo leía mucho los libros de Hal Lindsey y todos esos hombres que eran escatólogos, grandes escatólogos, son grandes escatólogos en la palabra de Dios. Jack Van Impe era un gran, tremendo hombre de profecía hasta que se torció al último, se hizo carismático y empezó a defender a la iglesia popular y darle el voto al Papa. Desde ahí yo crucé con él, con Jack Van Impe, este viejito que se acaba de morir. Allá solamente que ojalá que Dios, solamente Dios decide si este hombre era genuino o no. Pero estas son tres de las proposiciones que tenemos ya. Tenemos otra proposición aquí. Texas should protect and preserve all historic monuments, artifacts, buildings, such as the Alamo, Cenotaph. Our beloved Alamo should oppose my re-emerging the Alamo site, de cambiar el sitio de donde está el Alamo, de moverlo para otra parte. Entonces, esta proposición número 7 es de proteger los artefactos de la historia de esta nación.
Que no porque ahí está el general, el George Washington, o está un general ahí, el General Lee, que lo quieran ya quitar de ahí porque dicen los democráticos que es racismo, que era el partido del racismo. No, hermanos. Tenemos la primera enmienda, nosotros en esta nación, y es lo que está de por medio. Aquí no es tanto las estatuas ni los monumentos, es el derecho de que tenemos nosotros, de que si usted quiere tener una estatua de Pancho Villa ahí en su casa, tenerla sin que nadie le diga nada. Si usted quiere tener ahí la cabeza de Hidalgo en su Porsche, tenerla. Si usted quiere tener ahí el monito de Cantinflas, téngalo. Es lo que protege esta ley. No es tanto las estatuas que protege de la historia de esta nación. Es el derecho de tenerlas ahí. Es lo que está de por medio. Todo en el nombre del racismo. El Partido Democrático tiene dos manipulaciones bien grandes que usan: el racismo y el acoso sexual. Se la pasan acusando a los políticos cuando ya no les conviene, porque Trump era democrático. Trump era democrático hasta apenas en el 2016. Y cuando Trump era democrático por toda su vida, prácticamente, nunca lo acusaron de racismo, nunca dijeron que era racista, nunca dijeron que era antiinmigrante, nunca dijeron nada de él, antiinmigrante ilegal, pues, porque todos los presidentes están en contra del inmigrante si viene ilegalmente. Barack Hussein Obama deportó 3 millones. George Bush, 2 millones. Clinton, 1 millón. 5 millones entre todos. Trump no lleva ni 250,000, yo creo, no lleva ni medio millón deportado Trump en 4 años. Así es de que si hablamos que deportar gente de racismo, el primer lugar lo tiene Barack Hussein Obama, el segundo George Bush, el tercero Bill Clinton y el cuarto Trump. Porque usted está mal informado, por eso usted tiene ese prejuicio del presidente. Pero él está para defender esta nación y no hay nada mal con que él implemente las mismas leyes que implementaron los otros presidentes que tienen que entrar a esta nación legalmente. Además, Trump se pasó de bueno y le dijo al Partido Democrático: les doy 12 millones de residencia a los que están aquí ilegalmente, pero que no tienen antecedentes criminales, porque ellos saben que necesitamos a la gente que emigre para acá. Ellos saben que esta nación siempre ha emigrado gente para acá. ¿Por qué? Porque se necesita la mano de obra. Pero solamente lo que quiere hacer el gobierno es que entren legalmente, apliquen bien y entren legalmente. Y usted le llama eso racismo porque CNN le dice. Luis Carlos Mendoza muy seguido dice que Trump y el Partido Democrático es anti-inmigrante y le están mintiendo a usted. Usan la frase anti-inmigrante. Muy a menudo lo usan en Univision, en Telemundo, en CNN, en ABC, en MSNBC. Jorge Ramos y toda esta gente lo usan muy seguido el término anti-inmigrante. Y eso pinta con una brocha a todas las pólizas de inmigración. Y no. Hay leyes de inmigración en esta nación. Y usted tiene que entrar a esta nación legalmente. Por el puerto de entrada, meter su petición, calificar como lo han hecho millones ya. Millones y millones han entrado a esta nación legalmente. Entonces, ¿usted quiere que alguien que se brinca ilegalmente, que le den el derecho el primer lugar, cuando hay millones de personas en lista esperando su tiempo? ¿Y usted cree que eso es justo? No es justo. Así es que no son leyes anti-inmigrantes, son leyes pro-inmigrantes. Pro-inmigrantes, ¿por qué? Porque están establecidas para favorecer a aquellos que quieren entrar aquí legalmente, que no tienen antecedentes criminales. Así es de que no levante falsos. No se deje llevar por la corriente, porque Trump no era racista hasta que corrió con el Partido Democrático Republicano. Ahora sí es el más grande racista del mundo. Pero se les olvida que a él le han dado placas, honores por ayudar a las minorías, a los afroamericanos, a los hispanos, para ayudarlos a levantarse, produciendo trabajos, bajando los impuestos, las tarifas enormes que tenía el Partido Democrático. Y vale más seguirle porque si no, no voy a acabar en todo el día. Fíjese, otra cosa que es importante. Bail in Texas should be based only on a person's danger to society and the risk of flight. Not that person whose not able to pay. Cuando le ponen una fianza, cuando acusan a alguien falsamente o lo acusan legalmente, pero cuando a alguien se le pone una fianza que no le deben de cobrar dinero. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo ahí? Que digamos que va a estar ahí por la calle ahí, ¿verdad? Y lo agarran tomando, que usted sabe que es ilegal. Y lo meten a la cárcel, le quieren poner un ban de $10,000. Y esta proposición, número 9, dice claramente
que no deben cobrarle para salir de la cárcel, nomás para que el gobierno esté haciendo más dinero, sino que deben de, al solo que sea un riesgo a la sociedad. Si usted es un matón, anda violando niños, entonces sí, se le va a poner un bando ahí que para que no salga. Pero alguien que de veras, hermano, alguien que se le pasaron las copas y que va y toma y anda embriagado, entonces que lo metan a la cárcel, y si no tiene $10,000 que no puede salir. Eso es lo que es esta proposición. Y usted me dice, no creo en votar, yo no participo en la política. Pues usted mismo está causando todos estos daños que estamos viendo, porque usted no cree en votar lo que es correcto. Hay muchas proposiciones, ¿no? Bueno, ya no me voy a leer esta última porque hay algunas que son muy buenas. Okay. Texas parents or legal guardian of a public school children under the age of 18 should be the sole decision maker for all their children's health care decisions, including, but not limited to, psychological assessment, treatment, conception, or education. La proposición número 5 dice que el papá y la mamá tienen toda la autoridad y todo el derecho de controlar a sus hijos, de gobernar a sus hijos en cuanto a salud médica y cualquier otra. O sea, usted sabe lo que están pasando hoy en día, ¿verdad? Leyes que quieren pagar para que un niño se haga el cambio de sexo. Eso están prometiendo los democráticos que están corriendo para la presidencia. Free health care for all. Dice Bernie Sanders, dice Pocahontas, Elizabeth Warren. Free health care for all. Salud gratis para todos. Y en esa free health care for all, en ese seguro médico para todos, allí va incluido el cambio de sexo. ¿Entiende lo que está pasando ahí? ¿Entiende cómo es que estas perversiones se integran a nuestro sistema político? Todo en el nombre de la compasión. Es que el derecho médico debe ser de todos, sí, pero al pasar esas leyes, ahí incluyen estas cosas. Y Texas votó a que no, que el papá y la mamá tienen el derecho de que si un niño malcriado de 7, 8, 10, 11, 12 años quiere hacerse mujer, el papá diga que no puede. Y la mamá. Ahora usted me dice, no creo en votar. Hay que entender qué está pasando en esta nación, hermano. Satanás ha puesto el blanco en esta nación, porque es una nación cristiana, usando a políticos democráticos, liberales, socialistas, globalistas, anticristo, para pasar leyes que van contra las morales de Dios. ¿Qué es lo que hace el espíritu del anticristo? El espíritu de iniquidad, se levanta contra todo aquellos que Dios es nombrado Dios, todas las éticas y normales que Dios nos dice que debemos vivir, si es que hemos de heredar el reino de los cielos, porque los que practican todas estas cosas que el Partido Democrático quiere seguir promoviendo, el ateísmo, el islam, el socialismo, el comunismo, quitar la oración de las escuelas públicas, atacar a la iglesia, poner a los cristianos en la cárcel porque no quieren casar a homosexuales, Camp Davis, Kentucky, y llevar a corte a los panaderos, a los bakers allá en Colorado porque no quisieron hacer un queque a una pareja de lesbianas. ¿Entienden lo que está pasando? Es este espíritu de iniquidad del anticristo que no tiene nada de reverencia a Dios ni lo de Dios. Y no se me ponga muy triste que la iglesia moderna no está muy lejos de eso. Hay muchos cristianos modernos que votan por el Partido Democrático. Sí, hay muchos cristianos modernos que votaron por Barack Hussein Obama. Hay millones de cristianos que votaron por Hillary Clinton. Millones. ¿Y se llaman cristianos? Hay que hacer dos cosas. O va a ser hijo de Dios o no va a ser hijo de Dios. Pero si usted dice que es hijo de Dios y vota por el partido del aborto, por el partido que odia a Dios, que odia a Israel, que odia a la familia, quiere desintegrar las familias, y usted me dice que es un hijo de Dios, cristiano, y usted vota por ese partido, ¿dónde está su principio? ¿Dónde está la convicción del Espíritu Santo en su vida? ¿Dónde está? ¿Dónde están sus morales bíblicas? ¿Dónde las dejó? Ahí afuera en las urnas cuando va a votar, ahí las deja afuera y se le olvida que están pasando leyes que quieren ir en contra de Dios y Texas se levanta a defender esas leyes y usted dice que no cree en votar. Por eso usted tiene el derecho de en cada proposición votar sí o no. Y en todas las 11 proposiciones que tenía Texas, 11 o 10, algo así, o 9,
Yo voté que sí porque todas eran para defender a los derechos cristianos. La primera es bien importante. Texas should not restrict or prohibit prayer in public schools. Texas no debe de prohibir que oremos en escuelas públicas, colegios públicos, en ninguna parte, ni en el ejército. Y si usted no votó en esta proposición, su voto, ¿para qué se queja? ¿Para qué dice? ¿Cómo está el mundo? Yo hago predicadores decir. El mundo va de mal en peor y que mire con lo que estamos viendo en las escuelas públicas y mire lo que estamos viendo ya en la tele y quéjese en el púlpito, pero cuando van a ir a votar no hacen nada respecto a su voto, no van y votan estas leyes para defender lo que es justo, lo que es recto. No lo hacen. Y después se queja usted porque están pasando leyes contra la iglesia, como la que quería pasar este loco del Paso, Robert Francis, que se quiso poner un nombre que suene como hispano, Beto. Se llama Beto, se llama Robert Francis. Es Irish. No, hermanos, tenemos que despertarnos a la realidad que estamos viviendo en estos tiempos finales. Satanás ha puesto a esta nación cristiana como el blanco de destruir el evangelio en esta nación. ¿Cómo? Por medio de la inmigración. ¿Cómo, hermano? ¿A poco? Sí. ¿Que los inmigrantes vienen a destruir esta nación? No todos. Mucha gente que viene de México viene a trabajar, viene a salir adelante, pero como no entienden la política, no entienden la constitución de esta nación, luego los persuade Univisión y Telemundo de votar por el Partido Democrático y no les dicen que está en contra de Dios el Partido Democrático. Entonces, ¿es mala la inmigración? No es mala la inmigración. La pregunta es, ¿cuál inmigración es mala? La de los musulmanes que vienen a convertir este país en Islam. Un musulmán no viene a esta nación, hermano, para asimilar. Ellos vienen para destruirla, para reclamarla para el Islam, porque así les dio la visión a Alá, según a Mahoma, que le mostró Mahoma en una visión a Alá, según ellos, que era un demonio que le mostró, no era Alá. Alá no existe, solamente existe el Dios de Israel. Solamente existe el Padre de Jesucristo. El Cristo de la Biblia es el único que existe. Afuera de él no hay otro Dios. Los otros dioses se los inventaron los hombres. No hay Buda. No hay una Guadalupe por ahí que intercede por usted. ¿Hay una Virgen María? Sí, hay una Virgen María. Y que nosotros la respetamos porque fue la madre de Jesús cuando él se encarnó. Pero María, la de la Biblia, nunca anduvo adorando imágenes, nunca anduvo demandando que la adoraran a ella ni que la veneraran a ella. Nunca anduvo diciendo eso María. Es puro cuento que aparece en México, allá en el Tepeyac, de pura coincidencia, en el mismo lugar que tenían los aztecas, los indios, los aztecas, el altar a su diosa serpiente, Coatlicue. ¿Coincidencia? Que en el mismo altar donde tenían a la diosa del sol, los indios, donde la adoraban, ¿coincidencia que allí apareció Guadalupe según ellos? ¿La Virgen María? No, hermanos. Déjenme le instruyo un poquito en cuanto a esto. La Biblia nunca enseña la reencarnación. Note bien lo que dije. La Biblia nunca ha enseñado la reencarnación. María, aquella joven judía, que fue la madre de Jesús, temporal, provisional. Ahorita ya no es la madre de Cristo, entienda eso. Ella cumplió el propósito de Dios para que Dios se encarnara en Jesucristo y muriera por nosotros, porque Dios, como Dios, no puede morir. Jesucristo, en su gloria que él tenía antes de que él viniera a nacer de la Virgen, no podía morir. Él es eterno. Se encarnó por medio de María. Y María, la de la Biblia, hizo la voluntad de Dios, vivió la voluntad de Dios. Su espíritu y su alma están en el cielo, esperando que su cuerpo sea resucitado, como lo está el de Pablo y Pedro. Pero usted y yo no podemos orarle a ninguna imagen, yo no puedo orarle al apóstol Pablo. Yo le predico mucho del apóstol Pablo. Yo enseño mucho del apóstol Pablo, pero yo no puedo orarle a Pablo que haga un favor por mí o que le pida a Cristo. No, hermanos. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre, Él es el único que puede interceder por nosotros. Pero volviendo otra vez al tema, necesitamos que entender, hermanos, que somos el blanco, esta nación, de Satanás. Y la inmigración no es buena para esta nación. Si la gente no viene con intenciones que desearon nuestros padres fundadores de establecer una nación cristiana, si vienen a traer el budismo, si vienen a traer el islam,
el catolicismo, de lo que venían huyendo nuestros padres fundadores. Acuérdense de que venían huyendo de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Roma los perseguía. Roma quería forzarlos a ser católicos, a unirse a la iglesia del Estado, y vinieron para Estados Unidos a fundar una nación cristiana evangélica. Y es lo que protege la Constitución, por eso la odia a todo el mundo. Los democráticos la odian, la Constitución nuestra como está escrita, porque fue escrita por padres fundadores cristianos, hermanos y hermanas suyas en Cristo. Eran puros hombres, pero hermanos en Cristo. Y es lo que está bajo el ataque. Entonces, ¿hay algo mal con la inmigración? No, si vienen a emigrar aquí a trabajar, a salir adelante, a asimilar a nuestra Constitución basada en la Biblia, bienvenidos y gloria a Dios por ello. Pero si vienen a cambiar las leyes, como Rashida Tlaib, Ilhan Omar y 20 musulmanes que van a correr para oficina, para posiciones en este año que viene de elecciones en noviembre, hermanos. Hay que tener cuidado, hermano. No es cuestión de racismo. La otra vez, hasta eso llega la ignorancia de la gente. Yo hice repost, reposteé, hermano, a 20 musulmanes que iban a correr para el gobierno. Y yo puse ahí en mi comentario: tenemos que parar esto. ¿Parar qué? De que vengan musulmanes que odian a Israel, que odian a Estados Unidos y ganen posiciones en las oficinas aquí. Que tengan puestos políticos. Porque ellos no vienen a asimilar, vienen a convertirnos. ¿Qué ha hecho Rashida Tlaib y Omar? ¿Qué ha hecho ella? ¿Qué han hecho ella? Quieren pasar legislación de que se le pare toda la ayuda a Israel, de apoyar a los palestinos, que es una raza que no existe, es una raza inventada, que están ahí en una franja de Gaza ahí, ocupando Israel, y le llaman que es discriminación. Y todo el mundo quiere la solución de 2 estados, en su ignorancia. Quieren negociar paz, hermanos, con Israel. Y déjenme decir una cosa: Israel, Jerusalén, es del Dios de la Biblia. Él se la dio a los judíos. Jerusalén, Israel, le pertenece a los judíos, no a los árabes. Hay 1.4 billones de árabes, hermanos. Los árabes allá en Saudi Arabia están multibillonarios, trillonarios. Pueden fácilmente llevarse a estos llamados palestinos, darles ahí un oasis, ponerle mansiones porque tienen bastante dinero. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque es un gancho político para voltear a todo el mundo contra Israel. Y gracias a Dios que nuestro presidente Donald Trump reconoció Jerusalén como la capital de Israel. Esta ley pasó hace 21 años, pero todos estaban acobardados y no querían reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Para qué? Para no ofender a los musulmanes. ¿Se fija? Importa quién gobierne. Importa quién está de presidente. Importa quién está en el Congreso, en el Senado. Porque en estos últimos días proféticos, ya en los últimos días, quien defienda a Israel, quien proteja a Israel, tendrá la bendición de Dios. Usted lee muchas veces, yo escucho a predicadores predicar: y tuve sed y no me diste de beber, y tuve hambre y no me diste de comer, y estuve desnudo y no me vestiste. Y lo usamos para las obras misioneras y no hay nada mal con eso. Pero originalmente, Mateo 24, cuando habla de tales cosas, no está hablando de eso, de la obra misionera. Está hablando durante la gran tribulación, durante la persecución de Israel. ¿Quién los ayudó? ¿Quién les dio un vaso de agua de tomar? ¿Quién les dio un plato de comida? ¿Quién los ayudó? Gracias a Dios. Mi temor más grande cuando yo era jovencito, leyendo escatología desde muy joven, era que Estados Unidos se volteara contra Israel. Y Dios intervino, se levantó un presidente que es 100% pro Israel. Tiene un yerno judío, Benjamín Netanyahu. El presidente de Israel dice claramente que no han tenido mejor amigo en la Casa Blanca que Donald Trump. ¿Y usted entiende por qué el espíritu del anticristo odia a Trump y le llama anticristo a Trump, los democráticos? Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, tiene el mismo problema que tiene Donald Trump. Ahí hay muchos partidos en Israel, no es nomás 2 o 3, pero hay 2 partidos particulares ahí en Israel que se llaman el Partido Blanco y el Partido Azul. Ellos son la versión del Partido Democrático en Estados Unidos, pero en Israel. Ellos odian a Trump, odian a Benjamín Netanyahu, lo odian a él y le han llamado anticristo. Le han llamado anticristo a Donald Trump, el Partido Blanco y Azul de Israel. Esto no es algo, hermano, de racismo. Esto es algo diabólico. Este es el espíritu del anticristo usando el Partido Democrático para promover todo lo que el anticristo quiere. Una sociedad sin Dios, sin temor a Dios, que se opone contra todo aquello que es Dios, contra todo lo que es Dios.
Es el espíritu del anticristo, el espíritu de iniquidad que reina y triunfa sobre el Partido Democrático y el Partido Blanco y Azul en Israel. Ellos son los que quieren negociar 2 estados en Israel. No puede haber 2 estados, hermanos. ¿Puede haber 2 esposos en una familia, hermanos? ¿Puede haber 2 esposas? ¿No causaría eso conflicto? Hermanos, estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos peligrosos. Y nosotros como ciudadanos de Estados Unidos tenemos que defender el Evangelio en esta nación. Las proposiciones que estaban hoy en las elecciones, que muchos de ustedes lo creo que ni sabían que habían tales proposiciones. Tenemos que dejar esa ignorancia, pueblo hispano. Por eso este programa lo tengo aquí, en una estación cristiana. Yo fácilmente puedo ir a abrir una estación, un programa en inglés, y me pagarían bien, créamelo. Con la experiencia que tengo, con el conocimiento que tengo, hermanos, con lo que yo hago aquí. Rush Limbaugh gana millones por año. Sean Hannity gana millones. Estos hombres que hablan lo mismo que yo aquí hablo, los principios de la nación, ganan millones. Y yo gano millones también de problemas y de críticas. Pero la pasión está en mí de educar al pueblo hispano, a volvernos, hermanos, de abrir nuestros ojos. No se guíe por lo que dice Univisión o Telemundo, o Luis Carlos Mendoza, o Jorge Ramos. Ellos profesan una pasión que es falsa, una compasión que es falsa. ¿Por qué quiere Elizabeth Warren seguro médico para todo el mundo? ¿Usted sabe lo que costaría, hermano, el plan de Bernie Sanders? ¿O el plan de Elizabeth Warren? ¿Usted sabe lo que costaría la economía de Estados Unidos, hermanos? Arriba de 300 trillones. En un lapso de 20, 30 años. Estamos hablando de como 60 trillones por año. Si ahorita muy apenas estamos que la deuda está a 23 trillones. Imagínense agregándole 23 trillones. Entonces, ¿por qué quiere el Partido Democrático, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden? ¿Por qué quieren seguro médico para todo el mundo? Para controlar su vida y todos los aspectos de su vida. Porque eso le daría como 30% del control de la gente al gobierno. Y es precisamente lo que ellos quieren. Y es precisamente por qué lo hacen. Es tiempo de despertar. Este programa está en una estación hispana porque es al pueblo que quiero yo administrarle, informarle, información que nunca le va a dar Univisión, Telemundo, CNN en español, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, Política Ya, al punto. Ellos nunca le van a dar la información que aquí le doy yo, porque aquí le pongo la información que ellos nunca le quieren dar. Porque primeramente ellos no pueden, los despiden de su trabajo, los corren. Si en CNN o en Univisión Telemundo promueven la agenda conservadora o a un político conservador, a ver si tiene trabajo al siguiente mes o semana, a ver si es cierto que va a estar ahí trabajando. Lo despiden. Pero como dice el canto de Miguel Leal, por el amor al dinero, el hombre pierde todo, ¿verdad? Sus convicciones, sus principios, todo por el amor al dinero. Pero estamos en puntos, hermanos, en tiempos de entender que Cristo viene pronto. Pero el tiempo que nos queda aquí, tenemos que defender nuestra nación de Estados Unidos de América, donde usted vive, donde yo vivo, donde nací yo, donde nacieron mis hijos, mis nietos, mis nietas. Y si Cristo no viene pronto, que creo que sí, pero si Cristo se tardara, nacerían mis bisnietos. ¿Qué le quiero decir, hermano? Es tiempo de informarnos bien. Es tiempo de ir a elegir por personas que le van a servir bien a la nación, no mal. El Partido Democrático es el enemigo de Dios. El Partido Democrático odia lo de Dios. Son los que quitaron la oración de escuelas públicas y el presidente Donald Trump dijo, la vamos a poner para atrás. Y ahora Texas pasó una proposición que no nos pueden prohibir orar en público ni en los football games ni en los baseball games, nada de eso. Es tiempo que se levantara gente a defender esto. Gracias a Dios por los valientes que se levantan, que no tienen miedo a la crítica ni a la oposición, pero que sabemos nosotros en el peligro que estamos. Gracias a Jim Swaggart, gracias a Francis and Friends, John Rosenstern, Danny Swaggart, AFR, al hermano Fisher, a todos los de AFR. Gracias a Dios que ellos abarcan mucha más gente que yo. Ellos tienen creo que como 300 estaciones. Y nosotros aquí ponemos nuestro granito de arena en el Permian Basin diciéndole, votando democrático es votando en contra de Dios. Votando con el Partido Democrático es votar contra las morales bíblicas. Votando por el Partido Democrático es como ir poniéndose solo la soga en el cuello y ahorcarse solo.
Hermanos, lamentablemente se me acabó el tiempo. Me tengo que ir. Pero hermanos, les espero para la otra semana. Voy a estar más constantemente hablando de las políticas que estamos viendo ya, hermanos. Dios nos libre. Ya más adelante luego está hablando quién es Bernie Sanders, quién es Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg. Le voy a decir quiénes son ellos, qué creen. Uno de ellos es homosexual. Uno de ellos el otro día estaba diciendo, está una madre allí llevando a su niño de 9 años y el Pete Buttigieg fueron a él para que les ayudara, para que este niño de 9 años o 11 años saliera del temor de que él se siente mujer, un niño. Y lo llevaron el presidente Buttigieg, que él es homosexual, y besó a su esposo, según él, en público cuando ganó en el caucus en Iowa. Y el niño atemorizado iba con este demonio, a que lo confortara, porque él también se siente mujer, el niño. Dios nos ayuda, hermano, a lo que hemos llegado. Tenemos que echar a estos políticos corruptos, perversos, fuera de la oficina, fuera de las posiciones en las que están. Porque si son perversos y corruptos, esas son las leyes que van a pasar. Dios le bendiga, hermanos. No estoy enojado, pero estoy bien preocupado. Porque tenemos que hacer algo al asunto. Tenemos que hacer algo a este asunto. Los espero ahorita en unos minutos más, hermanos, para la voz de Berea. Bendiciones a todos ustedes, hermanos. No se les olvide votar conservativo todo el tiempo. No vote democrático, porque son los enemigos de la iglesia. Amén. Gracias por escuchar Principios Conservadores. Nuestro voto vale mucho. El futuro de nuestra nación está de por medio. Es necesario votar nuestros principios a la hora de elegir a nuestros políticos. Los espero para el siguiente programa. Para más información puede llamar al pastor Jesse Pando al 432-940-8398. Que el Señor les bendiga. Sentirte, mi Señor, puedo sentirte. Nunca te he visto, pero sé muy bien que existes. En cada gota de la lluvia que va cayendo,